3, 2, 1. ¿Cómo están ustedes? Saludamos a todas las personas que se encuentran conectadas a través de la plataforma Zoom para esta nueva sesión del ciclo de literatura y sistema de justicia. Queremos saludar, como dijimos, a todos los que están conectados y también a las personas que se encuentran dentro de esta sala, que es la tercera sala de la Corte Suprema. De la Corte Suprema de Justicia y encargada de la Comisión de Lenguaje Claro, Ángela Vivanco Martínez. Señores y señores panelistas, señor Subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo Falcón, señora Directora de Derechos Humanos y Protección a la Familia, General de Carabineros Karina Sosa Muñoz, presidentes, presidentas y ministros de Corte de Apelaciones de todo el país, exministros de la Corte Suprema. Saludamos también al señor Director Nacional de Gendarmería de Chile, Sebastián Urrapalma, a la rectora de la Universidad Santo Tomás, señora Claudia Peirano Rodríguez, y al señor rector de la Universidad Gabriela Mistral, Sergio Mena Jara, al señor administrador zonal de la Jurisdicción de Concepción, Eduardo Brown, a la miembro correspondiente de la Academia Chilena de la Lengua, Antonieta Rodríguez París, a la representante de Costa Rica en la Red Panhispánica de Lenguaje Claro, señora Liliana Escudero Henao, a la presidenta del Instituto de Policía Local, señora Carola Quesada Álvarez. Señoras y señores, y también público invitado a esta sesión, le damos la más cordial bienvenida a la 9ª jornada del ciclo de literatura y sistema de justicia, a fin de encontrarnos para reflexionar sobre el vínculo entre el arte de las letras y la judicatura a la luz de la mirada de la magistratura, analizando grandes obras como la que nos reúne hoy, El sueño del Celta, del reconocido escritor peruano Mario Vargas Llosa. El ciclo sobre literatura y sistema de justicia forma parte de las iniciativas de la Comisión de Lenguaje Claro del Poder Judicial, que promueve el lenguaje sencillo, fomentando una comunicación jurídica comprensible, especialmente dirigida a la ciudadanía. Hoy nos acompañan Washington Jaña, él es juez del Sexto Tribunal Oral Lo Penal de Santiago, quien nos presentará la obra del señor escritor peruano. Muchas gracias, magistrado, por estar acá. Washington Jaña también es miembro de la Comisión de Lenguaje Claro del Poder Judicial. Le seguirá los comentarios María Eugenia Albornoz, profesora de las universidades Alberto Hurtado y Andrés Bello y también investigadora asociada de la Universidad Bernardo O'Higgins. Lo mismo, magistrado, muchas gracias por estar acá con nosotros, profesora. Y en la misma línea, Marta Mauraz, socióloga, diplomática, experta en derechos del niño y de la mujer. Para dar inicio a esta sesión, quiero dejar con ustedes a la ministra de la Corte Suprema y presidenta de la Comisión de Lenguaje Claro del Poder Judicial, Ángela Vivanco Martínez. Buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a la última jornada ordinaria de este maravilloso ciclo sobre literatura y sistema de justicia. Ya me he referido al impacto que ha tenido este ciclo y cómo se encuentra relacionado con los valores de nuestra institución. Para el Poder Judicial, en efecto, el rol del lenguaje claro es fundamental para asegurar el acceso a la justicia, y ello se encuentra reconocido formalmente mediante su presencia en el plan estratégico. También en la participación de este poder del Estado en redes nacionales e internacionales, fomentando la relevancia del lenguaje en la comunicación entre la autoridad y la ciudadanía. La literatura es un acto de comunicación que busca enviar un mensaje, por lo que este proyecto nos ha permitido acercarnos a ustedes, autoridades, académicos, estudiantes y público en general. Conversatorios que en 9 jornadas, siendo hoy la última ordinaria, pues les tenemos una sorpresa para el final del ciclo, que será una jornada en noviembre. Y en ella se han abordado diversas temáticas que nos han hecho repensar el derecho, desde la aplicación de la ley, la privación de libertad, el género, hasta la corrupción y la impunidad, entre tantos otros. Estos diálogos han dejado en evidencia que la literatura es un arte que refleja realidades, tanto sociológicas como jurídicas de una época determinada, y nos han permitido analizar la evolución de la administración de justicia. En palabras del autor que nos convoca hoy, Mario Vargas Llosa, la función de la literatura no es solo procurar placer, entretenimiento y fascinación a los lectores,
sino también buscar buenos ciudadanos para la sociedad democrática, para la sociedad libre, es decir, dotarlos de un espíritu crítico. Esta ha sido la huella que ha dejado este ciclo, habiendo analizado diversos temas que atañen a la judicatura y a la ciudadanía, que sin duda nos han dejado enseñanzas éticas y morales para nuestro actuar. Así podemos señalar que la literatura es la expresión mayor de libertad individual. Hoy vamos a analizar El sueño del Celta, del gran escritor Mario Vargas Llosa, de nacionalidad peruana, española y dominicana, considerado uno de los más importantes novelistas y ensayistas contemporáneos. Sus obras han cosechado numerosos premios, entre los que se destacan el Nobel de Literatura en el año 2010, el Premio Cervantes en 1994, considerado el más importante de la lengua española, el Príncipe de Asturias de las Letras en 1986, entre otros. Hoy es además miembro de la Academia Francesa, situación extraordinaria tratándose de un autor que escribe en español. Esta novela histórica relata la terrible explotación colonial de África y América, es decir, el caso del Congo y de Perú. Los hechos centrales narrados en El sueño del Celta son la esclavización, la tortura, la explotación sin misericordia y la muerte de los indígenas en dichas localidades. Todo ello motivado por la codicia de compañías mercantiles que habían sobornado y corrompido a las estructuras sociales, políticas y administrativas de sus respectivos países. Vargas Llosa describe los viajes de Roger Casement, un diplomático irlandés que luchó contra el colonialismo y los abusos de los derechos humanos en el Congo y en la Amazonía peruana a principios del siglo XX, y que terminó siendo acusado de traición. La obra se basa en hechos reales de la vida de Casement y presenta una narrativa compleja que explora temas como la justicia, la moralidad y la identidad cultural. En este contexto, ¿por qué vinculamos esta obra a la justicia? El libro aborda temáticas cotidianas que como judicatura tenemos la misión de prevenir, investigar y erradicar. Quiero referirme brevemente a algunos fragmentos de la novela que reflejan el tema central de este libro, que son los abusos coloniales en África y América, para luego dejar a nuestros expertos comentar este fascinante libro desde su experiencia. Esta obra comienza relatando la explotación, esclavización y deshumanización de las personas de raza negra en los campos de caucho por la corona belga. La visita de Roger Casement en África pone al descubierto prácticas inhumanas silenciadas, ya que su misión consistía en verificar sobre el terreno que había desierto las denuncias sobre iniquidades cometidas contra los nativos en el Congo de Su Majestad Leopoldo II. Y su sueño era venir al África para, mediante el comercio, el cristianismo y las instituciones sociales y políticas de Occidente, emancipar a los africanos del atraso, la enfermedad y la ignorancia. Sin embargo, este sueño se derrumba a causa de una civilización europea que había transformado el Congo en un verdadero feudo de barbarie. En efecto, la misión civilizadora de Occidente se resume, según Roger Casement, en engaño en los contratos de recogida de caucho, sobreexplotación, robo, calvario en las cárceles, torturas y castigo con el chicote. La imagen de un niño castigado por un teniente de la Force Publique, fuerza de seguridad compuesta por soldados y milicianos, durante una expedición punitiva a las aldeas refractarias, es uno entre tantos casos de maltratos diarios que sufrían los nativos. Cuando Roger Casement y su pequeña compañía de 5 cargadores y un zanzibariano entraron en el caserío, las 3 o 4 chozas estaban ya en cenizas y los pobladores habían huido. La excepción era ese muchacho, casi un niño, tumbado en el suelo, con las manos y pies atados a unas estacas sobre cuyas espaldas el teniente Franqui descargaba una frustración a chicotazos. Generalmente los azotes no los daban los oficiales, sino los soldados, pero el teniente se sentía sin duda agraviado por la fuga de todo el pueblo y quería vengarse. Rojo de ira, sudando a chorros, daba un pequeño bufido a cada chicotazo. No se inmutó al ver aparecer a Roger y a su grupo. Se limitó a responder a su saludo con una inclinación de cabeza, sin interrumpir el castigo. El chiquillo debía haber perdido el conocimiento hace rato.
Su espalda y piernas eran una masa sanguinolenta y Roger recordaba un detalle. Cerca del cuerpecillo desnudo desfilaba una columna de hormigas. Los abusos se hacen visibles en este fragmento. En la novela se explica que la crueldad, la violencia y la tortura fueron las principales causas del descenso demográfico en el Congo, debido a querer seguir recaudando caucho a expensas de la vida de los indígenas. Posteriormente, el informe de Roger Casement hace de su visita en la Amazonía peruana, también está lleno de crueldades infligidas a los indígenas. Su narración es un testimonio de deshumanización, de seres a quienes incluso se les niega la humanidad. Por eso, Roger Casement concluye con esta lamentable constatación. Para ellos, los indígenas amazónicos no eran, propiamente hablando, seres humanos, sino una forma inferior y despreciable de existencia, más cerca de los animales que de los civilizados, y deduce que por eso era legítimo explotarlos, azotarlos, secuestrarlos, llevárselos a las caucherías o, si se resistían, matarlos como a un perro que contrae la rabia. Era una visión tan generalizada del indígena que, como decía el padre Ricardo Urrutia, nadie se asombraba de que los domésticos de Quito fueran niños y niñas robados y vendidos a las familias loretanas por el equivalente de 1 o 2 libras esterlinas. Nuevamente, el autor describe injusticias y discriminaciones contra la Amazonía y los pueblos indígenas. Esta obra, esta situación tan fuerte, tan tremenda, ¿cómo nos atañe o cómo nos toca como judicatura? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha destacado que la identidad cultural es el componente esencial que define a un grupo humano como un colectivo étnico-cultural diferenciado, con una forma de vida particular de ser, ver y actuar en el mundo. La identidad cultural tiene un carácter evolutivo y dinámico. Puede ir modificándose a lo largo del tiempo a partir de procesos históricos, sociales y políticos. La identidad cultural es un derecho fundamental y no puede ser objeto de discriminación. En ese sentido, cualquier medida que adopte el Estado, lo que incluya nuestra institución, debe estar destinada a proteger los derechos de los pueblos teniendo en cuenta sus particularidades propias. En efecto, este es el rol que le ha asignado Vargas Llosa a través de la novela: rescatar la verdadera figura de Roger Casement, injustamente eclipsada por una historia oficial imperialista. En el epílogo de la novela, como para decir abiertamente lo que piensa, el autor denuncia esa conjura histórica organizada contra el que está considerado como uno de los grandes luchadores anticolonialistas y defensores de los derechos humanos y de las culturas indígenas de su tiempo, y un sacrificado combatiente por la emancipación de Irlanda. Para finalizar, quisiera señalar que la novela es una obra extensa que muestra la complejidad del ser humano en el personaje de Roger Casement, pasando de una aventura en África a defender los derechos de los pueblos indígenas. Asimismo, es una obra literaria de gran importancia histórica y cultural, que ofrece una visión crítica y compleja del colonialismo y de la lucha por la independencia. Es una denuncia contundente del régimen colonial y neocolonial, de la explotación despiadada de los pueblos africanos e indígenas de América Latina. El propio Casement, tras oír estos horrores, confiesa, recordando al Homo homini lupus de Hobbes: ahora ya creo todo lo malo y terrible que me cuentan. Si algo aprendido en el Congo es que no hay fiera más sanguinaria que el ser humano. Por eso evoca aquello del hombre es el lobo del hombre. Con este fragmento del libro los invito a escuchar el análisis y reflexiones de los destacados panelistas que nos acompañan esta tarde. Don Washington Jaña Tapia, juez del 6º Tribunal Oral en lo Penal de Santiago y miembro de la Comisión de Lenguaje Clara del Poder Judicial. La señora María Eugenia Albornoz, docente de la Universidad Alberto Hurtado y de la Universidad Andrés Bello e investigadora asociada del Centro de Estudios Históricos de la Universidad Bernardo Higgins. Y la señora Marta Maurás, socióloga, diplomática, experta en derechos del niño y de la mujer, política social y relaciones internacionales. Esperamos que esta nueva sesión de nuestro ciclo les guste y los dejo entonces con mucha satisfacción con nuestros invitados para esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, ministra, por su introducción. Al final vamos a dar la sorpresa de lo que es el cierre de este año, ¿cierto? Así es, hoy vamos a contar.
Quiero informarle a las personas que están conectadas a través de la plataforma Zoom, que ya son más de 70, que pueden hacer preguntas a los expositores durante la jornada, las que serán leídas posteriormente y respondidas, obviamente, al finalizar la jornada. Ya está anunciado. Quiero darle el micrófono principal al magistrado del Sexto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, Washington Jaña, quien será el presentador principal del texto El sueño del Celta. Magistrado, usted con la palabra. Bien, muy buenas tardes. Agradezco la invitación de la señora ministra, doña Ángela Vivanco, a participar en este ciclo que hoy nos convoca. Agradezco también la presencia de los demás panelistas y de las personas que se encuentran presentes, conectadas en esta invitación que ha sido extendida por parte del Poder Judicial. Todo ello para analizar un libro que ciertamente deja perplejo, con gusto a injusticia, dolor y ansias de libertad. Desde luego, la libertad pareciera ser como un denominador de los escenarios donde nos transporta la narración de Vargas Llosa y que tiene como protagonista a Roger Casement, quien a lo largo de su historia va mutando con los embates de la cruda realidad de la cual fue testigo, primeramente con los habitantes del Congo belga, obligados a padecer la invasión colonial, que supuestamente buscaba evangelizarlos y llevar progreso a esas tierras. Luego, en la Amazonía peruana del Putumayo, donde pudo constatar se cometían similares atrocidades con los pueblos originarios. Para contextualizar, diremos que Roger Casement nació en 1864 en Dublín, Irlanda. Fue criado y educado como anglicano, no obstante su madre, a escondidas de su marido, lo bautizó a los 4 años. A los 9 muere su madre, Anne, y el padre abandona Dublín, enviando a sus 4 hijos a vivir a Ulster, donde familiares. Más tarde, muere el padre de Roger cuando solo tenía 12 años. A él le gustaba escribir poesía, leer libros y particularmente de viajes por África y el Extremo Oriente, así también pasar tiempo con una amiga escritora, Rose Maud Young, quien recopilaba poemas, leyendas y canciones en gaélico. A ella se le atribuye el haber gustado de estas épicas contiendas de la mitología irlandesa que marcarían el destino de Casement. Gracias a un tío de Liverpool escuchó hablar de un tal Dr. Livingstone, médico evangelista escocés que por años exploró el continente africano y fue un héroe muy popular del Imperio Británico. Comenzó a soñar con ser parte de sus expediciones y al cumplir 15, un tío abuelo le aconsejó abandonar los estudios para comenzar a trabajar. Lo hizo de aprendiz en una naviera en labores de administración y contabilidad. Lo apasionaba el África, creía que el comercio llevaría la religión, la moral, la ley y los valores de Europa moderna y democrática. Hizo varios viajes al África occidental y la experiencia lo entusiasmó tanto que luego del tercero renunció a su empleo a los 20 años. De ahí en adelante parte el desarrollo de la historia y vivencias del protagonista en 3 grandes escenarios: el Congo belga, la Amazonía y Europa, en especial Irlanda e Inglaterra, mezcladas con la vivencia de sus últimos días privado de libertad en una solitaria celda de la prisión de Pentonville en Londres. Desde un inicio del libro, la historia se conecta directamente con el sistema de justicia, en particular el penal, pues sitúa al protagonista en prisión con casi nula comunicación, visitas restringidas y en precarias condiciones, incluso sin poder bañarse. Todo ello sumado a la espera de la respuesta del pedido de clemencia al Consejo de Ministros, dado que había sido condenado a la pena capital por alta traición a Gran Bretaña. Como se puede observar, el trato institucional al prisionero ciertamente no se ajusta a estándares actuales. En espera de la indulgencia que no llegó, pese a las expectativas que tenía por cierto apoyo internacional y parte de la comunidad literaria, Roger se fue enterando del descrédito público en el que estaba sumergido, dadas las publicaciones de supuestos escritos de su vida íntima incautadas desde su domicilio. Aparece acá, tanto en el contexto del proceso penal como en el político, el respeto a la vida privada, y las dudas sobre qué influencia pudo haber tenido el contenido de los diarios supuestamente incautados a Roger en su condena. Así también, qué peso pudo haber tenido en definitiva el contenido de esos escritos en la decisión del Consejo de Ministros, quienes negaron la petición de conmutarle la pena de muerte. La alta traición también incluyó la supuesta vida privada de Roger, su homosexualidad y prácticas sexuales. Se le condenó además, sin decirlo, por conductas consideradas inmorales o abyectas.
Por otra parte, surge la pregunta, ¿habrá tenido un justo proceso con un abogado defensor que nunca había tramitado en una corte de Londres y que al final en su alegato terminó desmayándose ante los jueces diciéndole que ya no podía más? ¿El derecho de defensa consideró los deseos de Roger o se impuso una defensa legalista y formal sin considerar su opinión? Finalmente, el testigo de cargo apareció súbitamente y mintiendo sobre las promesas de Roger en Alemania. ¿Fue examinado legalmente? La pena de muerte también aparece como un tema recurrente en la novela. Y es el propio Roger quien en prisión recordaba, casi avergonzado, haber escrito a favor de aquella en su informe del Putumayo, reclamando ejemplar castigo para el peruano Julio Arana, el rey del caucho. El sistema carcelario se muestra como otro tópico de la obra, la relación carcelero-prisionero. Al inicio se da cuenta de casi una nula relación entre la única persona con quien tenía contacto Roger, el sheriff, que le confiesa al comienzo su desprecio por considerarlo un traidor, además de estimarlo de alguna manera responsable por la muerte de su único hijo caído en la guerra. Esta relación entre el sheriff y el prisionero va mutando y humanizándose a medida que se acerca a la ejecución de Casement. Por otro lado, los movimientos rebeldes femeninos también destacan en la historia, luchando por la independencia irlandesa no solo en reuniones y mitines, sino participando activamente en la rebelión. Volviendo a la historia de cómo Roger se adentró en lo que sucedía en el Congo, el libro nos habla que fue él quien sugirió la expedición al Foreign Office luego de servir en parte de África como cónsul de Gran Bretaña, como la mejor manera de presentar un informe sobre la situación de los nativos en el Estado independiente del Congo, donde se les explotaba, y verificar así las denuncias sobre iniquidades cometidas contra nativos por Leopoldo II, el rey de los belgas. De dicho monarca se predicaba su humanidad por haberse empeñado en acabar con la esclavitud y la antropofagia, liberando a las tribus del paganismo. Sin embargo, al conocer la realidad y verdadera finalidad de la supuesta empresa humanitaria, Roger se dio cuenta que no tenía precisamente por objeto mejorar sus condiciones, menos liberarlos de plagas ni darles vida decente. El héroe de Roger, en su oportunidad, el expedicionario Stanley, había sido encargado supuestamente de convencer a los nativos de las intenciones benévolas de los europeos. Sin embargo, todo era más que un engaño. El abuso inicial era patente. Los hacían firmar contratos a los nativos poniéndoles a disposición de la Asociación Internacional del Congo, pero ninguno de aquellos sabía lo que leía. Les entregaban sus tierras a cambio de promesas de ayuda social, pero nada obtenían, ni salarios ni compensaciones por el trabajo. Era una nueva forma de esclavitud. Lo anterior es paradójico, pues las potencias de la Conferencia de Berlín que dieron graciosamente a Leopoldo II el Congo para que abriera el territorio al comercio, aboliera la esclavitud, civilizara y cristianizara a los paganos, nada de ello ocurrió. De ello se lamentó Roger al haberse sentido como un peón de ajedrez utilizado, pues Leopoldo II había reservado para sí el dominio de la corona, un gran territorio rico en árboles de caucho, creando para ello la Force Publique, formada por soldados belgas y milicia congolesa que utilizaban a diestra y siniestra como emblema de las expediciones el chicote. Luego de trabajar en el Congo para uno de los concesionarios importantes, Roger comenzó a abrir los ojos. Ejemplo de ello fue el incidente con el teniente Frank Key, en el contexto de una expedición punitiva, que era un método de reclutamiento de nativos ante la falta de fuerza laboral para cargar mercancías, la que incluía quema de cabañas, azotes y saqueos. Roger fue testigo del castigo brutal a chicotazos contra un niño, interviniendo directamente y representándole al oficial su conducta. Sin embargo, su intervención no tuvo mayor efecto, pues tal como se relata, pese a la denuncia que realizó, el juez falló desechándola por falta de pruebas y porque la víctima, en este caso un niño, se negó a corroborarla. A esas alturas ya había evidencia de las expediciones punitivas de reclutamientos forzosos y la práctica de encerrar a mujeres en las llamadas casas de rehenes. Como era de esperar, Roger renunció a sus labores en 1888 y se mudó a una misión bautista donde estuvo un corto tiempo para luego ir a Inglaterra. Más adelante, en 1903, cuando Roger ya prestaba servicios diplomáticos para Gran Bretaña, como cónsul volvió a recorrer el Congo belga, enviado ahora con el objetivo de investigar las denuncias sobre iniquidades cometidas ahí. Siguió conociendo esta realidad oculta en un viaje que, se indica, lo cambiaría y convertiría en otro hombre, lúcido y realista, decidido a investigar a fondo las denuncias de barbaridades en dicha región. Al llegar, le llamó la atención la falta de nativos. La explicación dada: los negros morían como moscas por las enfermedades. Él sabía que era mentira. La información que recibía al averiguar lo sucedido eran evasivas o falsas. Comenzó su viaje buscando testimonios de nativos y en su calidad de cónsul se aseguró
para lograr su cometido de correr la noticia de que iba solo, sin oficiales belgas, para averiguar sus problemas y necesidades. Ahí conoció a las víctimas de la plaga del chicote. Las explicaciones que daban los jefes, en particular de la fuerza pública, por ejemplo Massar, lo sorprendieron. Reconoció que estaba prohibido el maltrato y las mutilaciones, pero hacía responsable a los congoleses por no entender las leyes, diciendo que hacían lo que podían, que en Europa no se reconocían sus sacrificios, entre otras quejas banales. Roger descubrió que la raíz de todos los males era la codicia y entendió el macabro sistema. A las aldeas se les fijaban cuotas de entrega de alimentos para la fuerza pública y los peones, además de cierta cantidad de caucho. Si ellos incumplían, venían los castigos, la privación de libertad de las mujeres, las torturas, vejaciones, hasta hacerlos ingerir excremento. No se respetaba norma alguna, era un sistema violado por los propios encargados de hacerlo funcionar, quienes además se quedaban con parte de las cuotas para revender. En su recorrido se enteró de lo ocurrido también con los nativos de Wala, según el relato del monje trapense Utot, quien dio cuenta que el pueblo no entregó toda la cuota respectiva y necesitó brazos de nativos para trabajar, por lo que un destacamento de la fuerza pública azotó hombres, mujeres, así también los nativos se vieron obligados a vender a sus hijos y mujeres para comprar caucho y cumplir con la cuota. De todo esto, la respuesta del jefe daba cuenta de que los encargados de cambiar este sistema eran tarea de jueces y políticos. Aparece nuevamente otra conexión brutal con el sistema de justicia, pues da a entender que todo lo que ocurría ahí era vista y paciencia de la justicia. Por otro lado, la situación de la cárcel de las mujeres o casa de rehenes visitadas por Roger era espantosa. Y al consultar al capitán cuál era el criterio para ir soltándolas, le indicó que esto lo decidía un magistrado y que el criterio era uno solo, cuando los maridos entregaban las cuotas que debían. Al visitar a uno de los 3 jueces belgas del lugar, este le pidió que le detallara por escrito todo y así presentaría al tribunal del que formaba parte para iniciar una investigación formal. Pero luego sugeriría que el mismo Roger hiciera la presentación al Tribunal Superior, de lo que nunca se supo qué pasó en definitiva con esa denuncia. Roger se fue a través de su cometido involucrando más y más, incluso ayudó a prófugos a huir injustamente perseguidos por intentar rebelarse. Retornando a Londres, luego conoció y entabló diversas amistades, entre ellos el periodista Morel, quien había trabajado como auditor o revisor de cargamento, quien ya sospechaba de lo que ocurría en el Congo. Indicaba que le llamaba la atención que los barcos que llegaban lo hacían con toneladas de caucho, marfil, aceites minerales y pieles, y en cambio solo cargaban para llevar al África fusiles, chicotes y cajas de vidrio de colores. A esas alturas, la imagen pública de Roger Casement era de un humanitario justiciero al servicio del gobierno de su majestad. No obstante, Roger en la intimidad odiaba al Imperio Británico, pese a la condecoración que se le entregaría por su contundente informe de investigación en el Congo belga. Luego del África, Roger fue enviado a la Amazonía peruana en 1910, en misión diplomática también especial junto a unos miembros de una comisión para investigar denuncias sobre atrocidades cometidas en el Putumayo por una empresa inglesa, la principal compañía cauchera de la región de Julio Arana, la Peruvian Amazon Company. Los hechos habían sido expuestos por un periodista peruano y un ingeniero norteamericano, todo ello publicado en Londres. Desde su llegada a Iquitos se le negó por los ejecutivos de la compañía lo que consideraban calumnias. Se les ofreció toda clase de colaboración por el gerente general, quien ciertamente era parte del engranaje de la explotación criminal. Roger ahí pudo comprobar el número de crímenes que se cometían día a día con los indígenas explotados para recolectar el caucho, y pudo comprobar de que pese a existir en apariencia un Estado, este no funcionaba como tal, y era la compañía denunciada la que tenía cooptado a toda la institucionalidad, adelantando pagos de sueldos a funcionarios públicos a módicos intereses. En su recorrido conoció de boca de antiguos trabajadores de la Casa Arana las denominadas correrías, esto es la casa de indios, en sus aldeas para recoger caucho, usando armas, acarreos y ataduras, cometiéndose crueldades solo por maldad. Destaca la entrevista de Roger al prefecto de Iquitos, Rey Lama, quien le informó que había en curso una investigación judicial a cargo de un destacado magistrado que venía de Lima, el juez Valcárcel, que había que tomarlo como un acto de buena fe del presidente Leguía. Y la razón de ello era que, como los emolumentos de los magistrados y autoridades tardaban en llegar allá o no llegaban, era la compañía de Arana la que les adelantaba sus salarios, lo que en todo caso se decía no era cohecho, sino un acuerdo honorable con el Estado. Ante la confrontación del cónsul, la compañía investigada se defendía. Su gerente, su maeta, indicaba que tenían instrucciones desde Londres
particularmente de Julio Arana, de dar todas las facilidades para el cometido. Explicó que la compañía tenía estrictas reglas que prohibían castigos a indígenas, pero a veces los empleados las violaban, pues eran difíciles de tratar ya que eran salvajes y primitivos. Ahí también se enteró Roger del gran problema en Iquitos, la compra y venta de niñas indígenas para usarlas como sirvientas. En el viaje al Putumayo continuó conociendo atrocidades cometidas por las personas que trabajaban en la empresa de Arana. Sin embargo, se daba cuenta que estaba naturalizado el maltrato y las atrocidades. Los nativos parecían que no tenían el estatus de persona. Por instrucciones del Foreign Office, Roger solo podía entrevistar a ciudadanos británicos, como los barbadenses, y no meterse con empleados peruanos o de otras nacionalidades para no incomodar al gobierno del Perú. Sin embargo, Roger siempre excedió sus facultades y se fijó como objetivo casi obsesivo que su nuevo informe fuera lo más completo posible. Comenzó así a entrevistar a jefes de estación, muchachos racionales, indios castellanos, vigilantes y aplicadores de tormentos. Visitaron diversas estaciones como La Chorrera, donde vieron indígenas con signos de latigazos en el cuerpo y otras barbarias. Conocieron al sanguinario jefe, Víctor Maceo. Entrevistaron a barbadenses que contaron las atrocidades en las que habían participado, incluso en la marca de indígenas con las iniciales CA, que significaba Casa Arana. En su viaje en lancha hacia otras estaciones constató más de lo mismo, nativos con mutilaciones en diversas partes del cuerpo, en especial orejas. Descubrió además que las pesas en donde se contabilizaba el caucho estaban arregladas, por lo que además de todas las atrocidades que dio cuenta, estafaban a los indígenas. El sistema de sometimiento era el siguiente. Los indígenas no querían ir a la selva a recoger caucho y por ello todo comenzaba con las correrías, perpetradas por los jefes y sus muchachos. No se pagaba salario, por lo que recibían del almacén los instrumentos para la recolección. Los precios eran determinados por la compañía, de manera que los indígenas siempre estuvieran en deuda y trabajaran el resto de su vida para amortizar lo que se debía. La explotación se dio desde que los pioneros se instalaron e invadieron las tierras hacía 20 años y desesperados por falta de brazos, iniciaron las correrías sin temor porque no había jueces ni policía. Era un sistema de explotación. Roger tenía claro su misión y hacía valer su cargo. Lograba avanzar en aquella y en paralelo crecía su idea de luchar por la independencia de Irlanda. Así decía, no debemos permitir que la colonización llegue a castrar el espíritu de los irlandeses como ha castrado al de los indígenas en la Amazonía. Hay que actuar ahora, de una vez, antes que sea tarde y nos volvamos autómatas. Luego regresó a Iquitos y luego de una larga estadía volvió a Londres, donde expuso el informe de lo que había visto, observado y constatado en el Putumayo. Se reunió con directores ingleses de la compañía Peruvian Amazon Company, en la que participó el propio Julio Arana, quien se comprometió a hacer lo necesario para corregir deficiencias y el mal funcionamiento de la compañía. Publicado el informe, este fue enviado a Estados Unidos para que se hiciera presión sobre el Perú y así hacer cesar la esclavitud y los crímenes contra los indígenas. Fue tan el impacto del trabajo de Roger que el rey Jorge V lo ennobleció por sus servicios. Pero la tarea de Casement no había terminado y fue enviado nuevamente a Iquitos, ahora por el canciller inglés, a verificar si es que se había o no adoptado medidas para corregir lo que se denunciaba. De vuelta en la Amazonía se enteró que había llegado una expedición para investigar las caucherías, pero al poco tiempo el juez se enfermó y viajó a operarse a Estados Unidos, por lo que quedó en manos de un ex juez, ahora director de un diario, más una comitiva, que en su oportunidad se dictaron órdenes de arresto, pero los imputados se ocultaron en la selva o huyeron a Brasil, donde no había tratado de extradición. Además, se rumoreaba un problema político y que impedía la intervención del gobierno peruano. El asentamiento de la compañía cauchera en la región era impedimento para que los colombianos no la invadieran, y no había recursos para aquello. A la llegada de Iquitos, Roger se enteró que nada había cambiado, y por otro lado nadie sabía del juez Valcárcel. Se le informó secretamente que a este se le había enviado a Lima, dado que habían surgido acusaciones en contra del juez. Maquinaciones que habían sido urdidas por parte de la compañía de Arana. Se dio cuenta que el poder de la compañía de Arana, que permitía continuar explotando a los indígenas, no había terminado. Ahí no había Estado, menos un Estado de Derecho. Desmoralizado y asqueado, volvió a Nueva York por encargo de la oficina y partió a Washington, donde se reunió con el presidente Taft, donde le hizo un par de sugerencias para poder intervenir en el Putumayo. En Londres publicó
su famoso libro azul sobre el Putumayo, en el cual describió las atrocidades vividas, lo que generó una gran conmoción. Posteriormente viajó a Berlín, luego de su cometido, donde surgió con más fuerza sus ideas independentistas que siempre estuvieron presentes. Dados los acontecimientos posteriores a la publicación del libro azul, las acciones de la compañía de Julio Arana se fueron al suelo. Las instituciones financieras cortaron crédito, perdiendo clientes, e incluso la Cámara de los Comunes constituyó un comité especial en donde Roger testificó. Se comenzó a derrumbar el imperio de Arana. La justicia decretó el cese de los negocios de la compañía, declaró la comisión principal responsable de Arana de las atrocidades en el Putumayo. Así también acreedores exigieron sus créditos, congelando ahorros y cuentas. En definitiva, en el Perú se terminó la explotación del caucho, huyendo todos sus extrabajadores, generándose una crisis económica que dejó en aislamiento a Iquitos al reducirse además progresivamente el tráfico de naves. Ahora, en Irlanda, Roger, en 1913, luego de renunciar al Ministerio de Relaciones Exteriores, aduciendo razones de salud, se dedicó al sueño pendiente. Comenzó a escribir en la prensa nacionalista con su propio nombre, mostrando claramente su posición política. Se acercó a círculos de poder, convirtiéndose en un prolífico orador público recorriendo toda Irlanda. Comenzó la creación de diversos movimientos. En particular, trabajó como fundador de los Voluntarios, movimiento militar dedicado a reclutar y entrenar, así también a armar a miembros por si estallaban acciones armadas, lo que parecía algo inminente. Fue un dirigente empeñado en dotar al movimiento de armamento y apoyo para la lucha por la soberanía, pues estaba convencido que el conflicto pasaría del plano político a la acción bélica, requiriendo para ello recursos. Iniciada la Primera Guerra Mundial, partió a Estados Unidos a buscar precisamente aquello que se necesitaba, sin sospechar que los servicios de inteligencia le seguían los pasos. Declarada la guerra por Gran Bretaña y Alemania, se planeó un viaje de Roger a Berlín en busca de apoyo a la causa independentista. Tenía como objetivo principal formar una brigada con prisioneros irlandeses para luchar por la independencia, así también en búsqueda de armamento y municiones. Sin embargo, con lo primero no le iría muy bien, pues un considerable número lo estimaba un traidor. La idea de Roger para un alzamiento exitoso además tenía como condición necesaria el apoyo de Alemania, pues de esta manera, al encontrarse atacado Gran Bretaña, sería el momento para aprovechar esa debilidad y lograr el cometido independentista. Roger se oponía a un alzamiento sin contar con una acción militar de Alemania simultáneamente. De lo contrario, se estaba condenado al fracaso. A esas alturas ya se había filtrado que él se encontraba en Berlín, supuestamente recibiendo grandes sumas de dinero del gobierno alemán. Luego, los acontecimientos generaron que Roger se preocupara. Al enterarse que el levantamiento en Irlanda sería el 23 de abril y que se le encomendaba por el Comité Provisional quedarse en Alemania como embajador de la nueva República de Irlanda, se propuso partir con el cargamento de armas proporcionado por Alemania, donde trataría de convencer a sus amigos que esperaran un momento más propicio para aquello. Sin embargo, se embarcó en un submarino proporcionado por Alemania junto a 2 oficiales rumbo a Irlanda, siendo tomado prisionero muy débil ya y enfermo en las ruinas del fuerte Mackena. Roger Casement fue acusado de alta traición a la corona británica y luego de un juicio de 4 días fue declarado culpable y sentenciado a la pena de muerte en la horca, la que fue ejecutada luego de ser rechazada su petición de clemencia a las 9 horas del 3 de agosto de 1916, después de haber recibido su primera comunión en la capilla de la prisión de Pentonville. Roger, al parecer, se fue en paz, dejando 2 cartas. Una a sus amigos que decía: mi último mensaje para todos es un Sursum Corda, arriba los corazones. Deseo lo mejor a quienes me van a arrebatar la vida y a los que han tratado de salvarla. Todos son ahora mis hermanos. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado, por su presentación, que sin lugar a dudas dará para los comentarios y también para las preguntas de la gente que está conectada en el Zoom. Tenemos más de 90 personas que están atentas a este programa. Corresponde el turno de los comentarios. En primer lugar, quiero dejar con ustedes a María Eugenia Albornoz. María Eugenia, profesora, la invitamos al micrófono principal. Ella es docente de las universidades Alberto Hurtado y también Andrés Bello e investigadora asociada en la Universidad Bernardo O'Higgins. Profesora, usted con la palabra también.
Muchas gracias. Se escucha, ¿cierto? Se ¿Estamos escucha muy bien, sí. Ya. Para comenzar, quisiera agradecer la amable invitación que han realizado el Poder Judicial, este seminario de literatura y sistema de justicia y la comisión que tienen ustedes funcionando hace harto tiempo para el lenguaje claro. Es un gusto participar como historiadora y como docente en esta sesión destinada a reaccionar y a generar reflexiones también sobre una novela como la que estamos escuchando y pensando. Yo voy a tratar de hacer interacciones con los contenidos de la novela, un poquito también con la vida del autor y sobre todo con la perspectiva que yo les puedo aportar como historiadora desde el siglo XVI hasta el XXI, concretamente América colonial y también historia de la justicia, historia de los sentimientos, que son las áreas que a mí me interesan. Voy a tratar de abordar 8 o 9 partes pequeñas. Yo planteo más bien ideas, asociaciones y preguntas. La novela es muy interesante, los invito a leerlo y es larga. Y además es un tremendo desafío porque es un individuo que, como bien nos resumió la persona que habló antes que mí, Washington Jaña, se puede hablar de claramente 3 vidas en una, o sea, incluso 4 si nos quedamos en su infancia en Inglaterra, su paseo por África, por América del Sur y luego sus últimos 3 años dedicados a la causa irlandesa generan muchísimas cosas por sí mismas. Entonces, la primera parte voy a decir brevemente para situar cómo veo yo a Mario Vargas Llosa en tanto historiadora. El segundo es la pregunta cómo voy yo a abordar esta presencia en tanto historiadora, qué elementos de justicia veo yo a partir de este texto, las luchas que veo que encamina este hombre, le resulten o no, esa es otra cosa. Enseguida, algunos recuerdos como historiadora, sobre todo discutiendo con la crítica literaria y la crítica de divulgación que se ha hecho para la promoción de este libro. Y finalmente 2 reflexiones en torno a propuestas que no termina uno de tener claro si realmente lo pensaba Roger Casement o es la cosecha y siembra de Vargas Llosa. Entonces, lo primero es recordar que esta es una propuesta literaria de un autor peruano que soñó y vivió en función de cánones intelectuales franceses. Y que, como bien recordó la ministra en su inicio, recibió incluso el mayor premio y reconocimiento cultural, social, político, de prestigio que puede otorgarse a un intelectual extranjero. Y que en su juventud, no es menor, también fue un ferviente creyente de las propuestas de José María Arguedas en su lucha por la causa indígena y por la reivindicación de una serie de abusos, explotaciones, crueldades, sufridas por la población autóctona de los Andes, y que eso estuvo y está, no sé si todavía sigue, en el interior de la mirada sensible de Vargas Llosa, que con el paso del tiempo fue cambiando su posición. Eso hay que asumirlo. Y una segunda cosa que quisiera subrayar es que este libro es una producción tardía, entre las muchas que él genera, que tiene poco que ver con los estilos de su juventud o de su mediana edad, y que además están atravesados los textos que genera por las polémicas que tuvo que vivir y protagonizar en su país y fuera, por su mirada crítica no siempre bien recibida y también compleja, porque es una persona difícil, Mario Vargas Llosa. Dicho eso, entonces planteo que yo me voy a concentrar particularmente en el personaje a partir de varias pequeñas investigaciones que realicé y también tuve ayuda de otra historiadora en la recolección de información, porque yo no lo conocía. Para mí fue una oportunidad el aprender sobre Roger Casement porque justamente sistema británico, mirada anglófona, Commonwealth, neocolonialismo, uno tiene otras percepciones, otras críticas que hacer, y me dio la oportunidad de conocer tanto a Casement como a Leopoldo II y a Arenas en particular. Entonces, ese sentido va a ser. Lo tercero es
¿Cómo parto yo? La pregunta es, ¿qué puede hacer una historiadora en este seminario? ¿Qué énfasis puedo dar? Y me voy a ir orientando más bien a la historia, los mitos que pueden transmitirse y compartirse desde el derecho, desde el ejercicio de la justicia, y los elementos de justicia, justicias que podemos reflexionar a partir de esta composición que hace el autor. Lo primero es que yo encuentro que hay 4 instancias o formas o dimensiones de la justicia que yo encuentro en este texto. La primera, la justicia idealista, que es la que moviliza a Roger Casement para viajar al África y, como declara el autor, con la idea de llevar la civilización a estos pueblos atrasados que tenemos que recordar. Casement reflexiona como un hombre de su época, por lo tanto está encima la idea de progreso, de avance, de ciencia, de luchar contra el atraso, de aportar una serie de valores, como tú bien subrayaste, la ley, el orden, la moral, y los valores de república democrática y también la religión. Ahí hay un ideal de persona, de joven, insisto, idealista, que piensa que eso es posible de llevar a otro, de mover desde un territorio hacia otra parte del planeta, y eso como un ideal justo que desde el mundo occidental bien antiguo se promueve como posible y se entusiasma, se hace proselitismo, etc. Entonces, ese nivel de justicia, justicia abstracta, justicia virtuosa, para equilibrar y compensar los desniveles que hay a nivel de habitantes del planeta. La segunda es la forma de denuncia. Justicia entendida como hablar por los que no pueden, llevar la palabra de los que no saben o no tienen acceso o son silenciados, enmudecidos, a partir de los 2 informes y el libro azul que él redacta de manera acuciosa, detallada, comprometida, salvando obstáculos, tratando de poner en una estructura narrativa que sea eficaz, que entregue resultados y que también entregue una serie de intersticios, y a veces son hoyos negros, realmente abismos, por los cuales se cuela todo lo que la ley procura que no ocurra. Y esa actitud, dimensión, vivencia de lo que se cree que es justo es a través de el decir, el gritar a veces, aunque sea a través de letras mayúsculas, en negrita, bien subrayado, pero es una forma de denunciar las injusticias y que es algo que lo mueve a lo largo de toda la vida y que asume como un fin, como un propósito desde la experiencia. No desde lo aprendido, memorizado, instruido o repetido de memoria, sino que porque lo ve y lo vive. La tercera forma de justicia, ámbito de justicia que yo creo que hay que destacar, es la justicia política y que implica la muerte de Casement. Porque es muy distinto ir a promover los abusos que están viviendo los pueblos fuera de Europa, fuera de Inglaterra, que entrometerse en los intereses políticos y económicos de United Kingdom. Eso es un pecado mortal, eso no se puede permitir, y en la actividad como individuo y ya no como representante del gobierno inglés, que implica comprometerse con la causa irlandesa, es ir a meterse en la pata de los caballos, en el nudo de todo un entramado planetario que ya está controlado a inicios del siglo XX claramente por los ingleses, y que es una forma de justicia con la cual él no puede, porque es una forma de justicia que tiene otras reglas y que tiene otros reglamentos y códigos que van cambiando en función de los intereses del poder político. Incluye la manipulación, y yo no sé si hubo falsificación, pero se plantea la posibilidad de los diarios íntimos, diarios privados. Implica destruir la reputación, implica ponerle espías, implica dudar de todo lo que diga, implica destruir todo el trabajo que había hecho en beneficio de causas que también habían sido aplaudidas. Recibió medallas, honores, premios. Entonces ahí ya estamos en otro campo, el campo minado, el campo difícil, el que no hay que entrar, y qué justicia hay ahí, de qué estamos hablando. Entonces esa tercera dimensión también forma parte de lo que esta novela propone y de lo que podemos reflexionar, porque todos vivimos en estados y todos los estados en algún momento de sus historias han
manipulado también en función de los intereses que quieren defender, eso llamado Estado interés supremo. Y la cuarta dimensión es una que también abordó Washington recién, la presencia de jueces que tuvieron la intención de ser honestos, que tuvieron la misión de ser honestos y de señalar las cosas que no debían ser, las prácticas que estaban reñidas con lo legal, algunos que tuvieron la obligación de ir, no necesariamente con muchas ganas, pero el apagamiento. De repente el foco se desvía de ellos y de alguna forma son retirados del escenario. Y si son muy insistentes como Valcárcel, bueno, se les empieza a acusar de otras faltas a ellos también. El desprestigio puede servir para anular la capacidad del representante del Poder Judicial como institución. Ahí hay 4 dimensiones que yo evoco pensando en el sistema de justicia, vivencia de justicia, valor de la justicia, realidad de la justicia, vinculados a los ideales inalcanzables, el hablar por otros, los intereses políticos que se entrometen y el funcionario juez que está imposibilitado de desarrollar su profesión, que va de la mano obviamente con valores que defender. Dicho esto, paso entonces a recordar o a evocar un poco las luchas por las cuales se la juega en buen chileno Casement. La primera es que él está absolutamente convencido de que es posible aportar al progreso de los atrasados, concretamente los habitantes del Congo y por extensión, como él plantea, África completa, y ahí como historiadora se me encienden todas las alarmas. Es cierto, como chilenos sabemos poquísimo de la variedad y la complejidad de África, pero Casement podía haber accedido a más información, Vargas Llosa sí accedía a más información, pero nuevamente insiste en el 2011 en plantear Congo, África, como mucho Nigeria, África, y es muchísimo más amplio que eso. El progreso implica saberes, técnica, diseños, conexiones y también, por supuesto, la religión. Pregunta. ¿Por qué luchar por eso? ¿Cuál es la necesidad de ir a instalarse como historiadora? Yo lo planteo, sabiendo que hay ciclos, hay tendencias, hay etapas, hay procesos, llevamos 8.000 años de humanidad y ¿por qué seguir esperando que va a haber un progreso que va a aportar a otros? ¿Por qué Vargas Llosa reitera eso? Hay que asumir que ya no se logrará, hay que cambiar el discurso, ¿qué pasa ahí? Pero es una lucha. Segundo, rechazar la violencia, el abuso, la barbarie, la codicia, el maltrato, el fraude, el embuste, la explotación, el engaño, que Casement descubre en Leopoldo II, pero también en todo el entramado de Arana en el Perú y luego, con mayor espanto todavía, en el poder del Reino Unido. Están, se nombran, existen, funcionan. Pase lo que pase, van a seguir estando, y Casement falleció antes de que viera la Gran Guerra, que es la primera. Entonces, ahí hay una lucha, será del hombre occidental, será del hombre heredero del mundo griego-romano, será una utopía a la que otros mundos no aspiran, porque se desarrolla, esa lucha también la planteo. Tercero, aportar a las investigaciones con su capacidad de trabajo acuciosa, metódica. Podría haber sido ingeniero, podría haber sido abogado, podría haber sido contador, podría haber sido paisajista. Tenía una capacidad de recolectar, escuchar, dibujar, plantear, anotar, hacer listas, generar testimonios, pruebas. Y eso también es una lucha en medio del África, en medio de la Amazonia. O sea, sin electricidad, sin internet, probablemente sin máquinas de escribir ni grabadoras. Pero él, con esa capacidad de aportar, de buscar, de juntar y luego de transmitir, denota también una lucha del saber occidental respecto de la potencia de otras formas de vida, de otros entornos, de otros climas y de los otros intereses que estaban en pugna con el suyo, los intereses económicos, los intereses materiales, los intereses de poder, etc.
Finalmente, su compromiso por los equilibrios políticos y las causas que les parecen justas, y es ahí donde empieza el problema, porque si fuera solamente abogar por el equilibrio y lo legal en términos económicos comerciales, funciona para el Congo y funciona para la explotación del caucho en la Amazonía con Arana y todo su sistema. Pero si se trata de equilibrar elementos políticos como la causa irlandesa, ya no. Entonces, ¿hasta qué punto el progreso, la civilización occidental pueden existir en completa libertad? El límite es la política. ¿Y qué es la política? La política es el poder, la ambición. ¿De quiénes? De los que están por sobre otros. Entonces nos pillamos la cola. Y finalmente reconocer lo que es muy interesante de parte de un francófono, el poderío de la monarquía inglesa. Francófono, estoy pensando en Vargas Llosa, pero experimenta el sufrimiento y la muerte en manos de la monarquía inglesa. Este funcionario diplomático, luchador, idealista, que es Casement. Claro, si tú vas fuera de Europa, funciona, pero si te metes dentro, al interior de la frontera, ya no funciona. Sí, tú eres útil y se te envía a misiones y se te espera que redactes informes y que señales y acuses, pero no que te metas ahí donde la monarquía tiene un interés creado. Entonces, hay otra lucha y reconocer una jerarquía que todavía existe. Pregunta, como historiadora, 2023, ¿la miramos de frente o miramos para el lado? Paso a mi séptimo tema, que es dos salvedades como historiadora. En función de la promoción de la novela, se señaló que Roger Casement era el Bartolomé de las Casas del siglo XX. ¿Por qué? Porque señaló, indicó, acusó, denunció, describió y también exigió de alguna forma que se tomaran decisiones respecto del abuso, la explotación, la crueldad hacia la población autóctona en el neocolonialismo, que es el colonialismo europeo concertado, tal y como hizo a mediados del siglo XVI Bartolomé de las Casas. Y lo segundo que se ha afirmado en la promoción de este libro para estimular la venta y su lectura es que se trata de un colonialismo nuevamente europeo que mantiene después de 4 siglos, todo el XVI, todo el XVII, todo el XVIII, todo el XIX, la decisión de explotar el resto del planeta en beneficio propio. En este caso el protagonista es el caucho, en el siglo XVI era el oro y la plata, y que por lo tanto Vargas Llosa, como autor latinoamericano, estaría respondiendo a lo que se espera de los escritores latinoamericanos, es decir, señalar la herida de América, en este caso también de la mano de Amazonía, la herida africana. Y ahí yo como historiadora salto. Salto porque sí, puede ser leído así, pero cuidado, pero ojo. Bartolomé de las Casas fue encomendero, fue conquistador, ejerció la violencia, hizo de castigador y de explotador de los indios que le fueron encomendados a través del gobernador por mandato de la corona española. Tuvo una conversión, iluminación, pueden buscar el nombre que quieran, y comprendió, decidió hacerse monje benedictino, llegó a ser obispo de Chiapas. Entró en la institucionalidad religiosa católica porque decidió que allí era el mejor lugar para dar vuelta el río sin detención que veía de sus colegas de ejercicio como conquistador y encomendero en la violencia contra la población autóctona. Entonces el recorrido es un poquito diferente. Casement no fue parte implicada en las ganancias, no tuvo una conversión espiritual y tampoco abogó por el cambio efectivo de la legislación. Creo que es una simplificación un poco burda que no colabora con el conocimiento de contextos historiadores. Podría servir como gancho comercial y yo creo que funcionó, pero si vamos a profundizar hay que recordar siempre los contextos. Y además, desde el ámbito de la justicia, también tener claro que son otros los valores, son otros los sistemas, y además no es Inglaterra lo mismo que España, en fin. Y lo segundo es que
y esta no es una defensa de la corona española, por favor, por ningún lado, pero no es lo mismo el Congreso o la reunión de Berlín de 1885, en la cual los países europeos conceden a Leopoldo II de Bélgica, que existe como monarquía y como territorio nacional con su propia jurisdicción hace muy poquitito. Esos países europeos reunidos en Viena en 1885 aceptan la propuesta que hace Leopoldo II para establecer en el Congo un dominio, según él, para luchar contra el canibalismo, la ignorancia, aportar la civilización y entregarle jurisdicción y atribuciones relativamente absolutas, hasta que comprenden, gracias al trabajo de Casement y el informe que hace, que eso está lejos de ser lo que se ofreció y además está generando unas ganancias impresionantes para Leopoldo II. No es lo mismo que lo que ocurre con los reyes a fines del siglo XV, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, y luego con Fernando de Aragón, una vez fallecida, Isabel como regente de Castilla, rey de Aragón y abuelo de Carlos V, cuando establece el sistema de exploración, descubrimiento, conquista, colonización del Nuevo Mundo. No hay un concierto europeo que autoriza a un monarca a ir a otro continente a explotar bajo la apariencia de la civilización. Entonces son esas dos observaciones que me interesa dejar planteados, porque creo que siempre tenemos que prestar atención a los contextos históricos, más allá de nuestro deseo y nuestro compromiso con causas que tienen que ver con valores primordiales como buscar la justicia, el equilibrio, acabar con la violencia, el abuso, etc. Finalmente, dos reflexiones más que tienen que ver con cómo nosotros manejamos nuestros lenguajes y tiene que ver con el ejercicio de la reflexión sobre los sentimientos y las palabras que usamos. En el libro, Vargas Llosa dice que Casement dice que hay tres palabras con letra C, que son la tríada de la mala huella que finalmente produce el impulso europeo. Y esas tres C son la civilización, el comercio y el cristianismo. Cristianismo porque la reflexión permite abarcar de esa forma el catolicismo español, con su colonialismo en América hispano-católica, y el cristianismo protestante que los ingleses promueven con su forma de establecer compañías, asociaciones, contratos y acuerdos del mercado, etc. Y ahí yo planteo también otras dos palabras con C y quizá una tercera, la codicia y la crueldad, que se mencionan en todas las descripciones de la brutalidad, la barbarie, la violencia, el exceso, la pérdida completamente de límites morales, de sensibilidad, de tolerar, de no se puede traspasar esa frontera, porque la codicia y la crueldad estarían estimuladas, y ahí está abierta la interpretación. Yo no sé si Casement realmente lo desarrolló, pero sí Vargas Llosa lo desliza, de un capitalismo descontrolado, completamente descontrolado. ¿Descontrolado en función de qué? De ganancia rápida, porque estamos fuera de casa, en un clima durísimo, como es el africano o el de la Amazonía, y con una protección que es el techo que otorga el pertenecer a la corona o pertenecer a una sociedad legalmente establecida, como es lo que promueve Arana con todos sus sellos, marca, nombre, timbre, etc. Y la segunda reflexión idea es esta potencia-impotencia de la maldad humana controlada por leyes, que es algo que interesa al ejercicio de la justicia y al derecho, y la realidad y la efectividad de que hay individuos que manipulan las leyes, que manipulan la institucionalidad que surge a partir de esas leyes creadas también por individuos para manipular esa maldad. Y esa maldad se descontrola fuera de Europa, porque se supone que al interior de Europa el control funciona bien y están todos atentos y cerca, encima, para impedir esos desbordes. Pero no están así, porque precisamente sabemos hoy en día, 2023, que la maldad humana también se manifiesta, regresa a la misma Europa, incluso en la política. Eso, muchas gracias.
Muchas gracias, profesora Albornoz. Gracias por sus comentarios. Y vamos a hacer el cambio para la segunda panelista de esta jornada. Invitamos al micrófono principal a Marta Maurás. Ella es socióloga, diplomática, experta en derechos del niño y de la mujer, política social y también relaciones internacionales. Y recordamos también a nuestro público que puedan hacer las preguntas para que los expositores puedan responderlas posteriormente. Marta, usted con la palabra. Muy bien, muchísimas gracias. Permítanme, primero que nada, felicitar a la ministra Ángela Vivanco y a la comisión que preside por el empeño de acercar la ley y su aplicación a las personas a través del uso del lenguaje, entre otras, usando la literatura. Me ha parecido realmente una propuesta sumamente innovadora, muy interesante, la he estado comentando entre mis amistades, nadie sabía de ella, debería darle más publicidad, porque es un empeño realmente notable. Además, quiero pedirles disculpas por haber llegado involuntariamente un poco tarde, pero alcancé a escuchar a mis colegas panelistas, no a usted, ministra, pero ya la escucharé. Y mis agradecimientos, por cierto, por esta invitación. Quiero simplemente introducirme diciendo que yo soy socióloga, ya lo hizo usted, internacionalista por vocación y por práctica, por desempeño profesional. Y es desde allí, y en particular mi experiencia en África, donde estuve prácticamente 10 años de mi vida dedicada al África, que hago este comentario y lo hago con mucho gusto. Voy a dividir mi comentario en 3 secciones, diría. La primera es comentar la novela sobre la trama histórica en que la coloca Vargas Llosa, que es fundamentalmente, a mi juicio, el colonialismo. El colonialismo que ya va quizás de salida, pero todavía no. Al fin y al cabo, la Declaración de Naciones Unidas sobre el fin del colonialismo llega solo en 1960. Esa es la primera. La segunda es el contexto internacional y aplicado un poco desde mi propia experiencia. Y lo tercero, que quiero señalar muy brevemente, es un análisis, un juicio sobre el propio novelista y las palabras. Mario Vargas Llosa usa su talento de escritor consumado, a mi juicio, para visibilizar temas que afectan profundamente a la humanidad. Este no es el único libro en que hace eso. Tiene varios otros que son realmente muy interesantes y que tocan temas además mucho más cercanos a nosotros en América Latina, como Guatemala, por ejemplo, como República Dominicana. Y despliega además Vargas Llosa su capacidad investigativa, la propia, para escribir una novela magistral, a mi juicio, sobre esta trama histórica que he definido, la del colonialismo europeo en particular, como señaló la profesora Albornoz. Y lo hace a partir de un personaje y de 3 casos. El personaje, evidentemente, es Roger Casement, un patriota nacionalista irlandés, ya todos nos estamos refiriendo al personaje, también diplomático inglés, escritor y poeta, ¿no? El celta. Y los 3 casos, el Congo belga, el Putumayo amazónico, donde convergen Colombia, Perú y Brasil, e Irlanda, cuya independencia es el sueño del celta. Vargas Llosa trabaja estos planos como Penélope, diría yo, siendo el hilo central Roger Casement, un hombre escindido, y así lo defino yo, no lo define Vargas Llosa, un hombre escindido en varios ejes, que se enreda, avanza, retrocede, se eleva, se deprime, pero nunca abandona su ideal de libertad y humanidad, por los que juega su vida y su talento ante los horrores y el sufrimiento introducidos por el colonialismo. Tal es la disyuntiva que se teje en esta urdimbre epopéyica del diplomático británico, condecorado por sus servicios al imperio
y al mismo tiempo un nacionalista reconocido como uno de los héroes de la emancipación de Irlanda, por lo que es ejecutado en la horca, como ya han señalado mis compañeros, acusado de traición a la patria. ¿Por qué escindido? Y déjenme explicar mi punto de vista en ese sentido. Casement se debate primero, a lo largo de sus cortos 52 años, entre una idea de lo colonial, la de su juventud, que supuestamente acarrearía a los pueblos más desventajados las bondades del colonialismo, con sus 3 C que nos acaba de señalar la profesora Albornoz: civilización, cristianismo y comercio, y lo enfrenta al horror espiritual, moral y físico que le produce constatar una y otra vez el realismo del infierno que provoca sobre esos pueblos la codicia y el poder de seres tan llamados civilizados como un rey europeo o un magnate peruano con palacetes en Londres y en Ginebra, y los esbirros de estos, tan corruptos y perversos, pero mucho más burdos. Este es su primer gran error, y ahí también entra el tema de la escisión, porque él, según propia confesión, que purga con el informe sobre el Congo de 1903, por el que recibe la máxima orden de compañero de San Miguel y San Carlos, de Gran Bretaña, en el cual ha plasmado con riqueza de documentos, crónicas, cartas, registros de conversaciones, fotografías, mapas, los excesos que se reportan en el Estado Libre del Congo, convertido en propiedad privada y explotado por el rey Leopoldo II de Bélgica, y en el que Roger ha dejado sus ideales, su espíritu juvenil, su arduo trabajo y la salud. Años más tarde, ya impulsado por su afán anticolonialista y humanitario, ha cambiado evidentemente de su primera juvenil entusiasmo por ir al África, impulsado por su afán anticolonialista y humanitario, se siente compelido a aceptar una segunda misión diplomática de Gran Bretaña y viaja a la región del Putumayo, donde registra en el libro azul sobre el Putumayo en 1912 otro horror de explotación y esclavitud, esta vez a manos de Julio César Arana, empresario notorio por su crueldad, quien fuera senador del Perú y alcalde de Iquitos, fundador y regente de un imperio del caucho con capitales y personal británicos registrados en la Bolsa de Londres. Es en África, y este es el segundo punto de decisión, es en África donde ha viajado a muy temprana edad, 1884, cuando tenía casi 20 años, impulsado por sus ideales de servicio y por su padre, militar británico protestante del Ulster, es decir, nacido en Irlanda, quien en su infancia le cuenta sus aventuras llenas de glorias y proezas del imperio. Y de ahí quizás, ¿no?, surge este entusiasmo por el África que la profesora Albornoz se preguntaba. Y Roger comienza a vislumbrar, sin embargo, en ese momento, en África, a su querida Irlanda, como un territorio colonizado por la misma potencia que lo distingue, para que investigue e informe al gobierno las atrocidades que se reportan tanto en el Congo como en el Putumayo. Responde así al gobierno, el gobierno, a la presión ejercida, y esto es importante porque no es solo gobiernos, aquí hay sociedad civil y muy fuerte, ¿no? Responde el gobierno británico a la presión ejercida, entre otros, por la Sociedad para la Protección de los Indígenas, que ya existía en Europa y en particular en Londres, y las iglesias bautistas y misiones católicas, la prensa y los sectores más avanzados de la sociedad inglesa. Esa contradicción vital penetra en el alma de Roger, quien se sobrepone a su desfalleciente salud, se separa de su familia paterna anglófila y se aboca a Irlanda, su cultura, su gente, su geografía, su historia, y a apoyar los esfuerzos independentistas. Llega a concebir su segundo gran error, desechando las opiniones de sus más cercanos, cual es idear y gestionar el apoyo del Kaiser alemán, una potencia sin lazos coloniales, para el reconocimiento de la República de Irlanda cuando se produjera su planeada invasión a Inglaterra, que es un intento fallido y le significa a Roger cuestionarse profundamente su propio juicio, además de la horca y el repudio y olvido por muchos años.
escindido sin duda, ¿no? Entretejidas también con estas intensas vivencias y convicciones políticas y morales, Rogers se debate entre el agnosticismo y el misticismo, otro clivaje, ¿no? Acercándose cada vez más hasta el día de su muerte a Dios y al catolicismo. La influencia de su madre, a quien adoraba y que lo bautiza subrepticiamente en la fe católica en su viaje a su tierra natal de Gales, fue determinante en un viaje. Fue determinante para esta travesía, que comienza con la confesión a un misionario católico, después de 3 meses recién al interior del Congo. Bueno, 3 meses en que realmente se da cuenta de su primer error. Y cito, volví a rezar cuando creí que iba a perder la razón con tanto sufrimiento. Así descubrí que un ser humano no puede vivir sin creer. Cierro la cita. Hasta la antesala de su muerte, cuando se pregunta, abro cita, ¿qué validez tendrá a los ojos de Dios una conversión que no es espiritual, sino el anhelo de sentirse abrigado por una comunidad, por una tribu? Cierro la cita. Pregunta hondamente humana y a la vez espiritual. Esto además de su homosexualidad, que es la última escisión, nunca declarada o mostrada abiertamente. En Gran Bretaña, de hecho, se despenaliza en 1950, pero revelada, sin discernir si se trata de sueños o de realidad, lo que revela, ¿no?, en los cuadernos negros, mencionados también por mis colegas. Sus diarios íntimos, procaces, explícitos, soeces, que deja atrás y son utilizados, que deja atrás, no se sabe si olvidados o los deja atrás porque los deja atrás, pero son utilizados y hasta quizás adulterados, como ha sugerido la profesora Albornoz, por sus acusadores. Por razones que no comprendía, dice Vargas Llosa, la coprolalia le hacía bien, es decir, hablar, ¿no?, hablar pornográficamente. Relata, palabra que por lo demás tuve que buscar en el diccionario, debo confesarles, casi escribí un glosario, de hecho, de todo lo que investigué las palabras. El novelista entonces nos relata y nos explica que las ilusiones estéticas de la adolescencia de Roger, al admirar cuerpos de jóvenes hombres, pronto se convierten en deseo de un ser maduro atormentado por la idea que nunca conocerá el verdadero amor. Este es el retrato que se va armando a lo largo del sueño del celta, en torno del hombre cuyas virtudes y hazañas lo proyectan como un gran humanista, un místico, un ciudadano del mundo. Uno de los grandes luchadores anticolonialistas y defensores de los derechos humanos y de las culturas indígenas, así como un sacrificado combatiente por la emancipación de Irlanda, describe Vargas Llosa. ¿Preguntas? ¿Héroe y villano? ¿Traidor y libertario? ¿Moral e inmoral? Cualquiera sea la respuesta, la historia de lucha que protagoniza el celta en sus 3 grandes epopeyas contra el colonialismo, la esclavitud y el feudalismo, tienen resultados directos y positivos innegables. En 1908 el Parlamento belga retoma el Estado Libre del Congo del control de Leopoldo II y organiza el Congo belga. El negocio cauchero de Arana y sus socios británicos en el Putumayo colapsa y sus fortunas se esfuman. Y la independencia de Irlanda, que tras la masacre del alzamiento de Pascua en 1916, el año de la muerte de Casement, es declarada en el Tratado Anglo-Irlandés de 1921 y ejecutada al año siguiente. Quizás, otra pregunta, esta sea la justicia que se puede esperar. Un segundo plano es el contexto internacional, como prometí, en que se ubica esta historia. Grandes cambios que marcan el fin de la era del imperialismo y el comienzo de otra, con la revolución industrial, la decadencia paulatina del colonialismo, la aparición del totalitarismo y la gran guerra en Europa con sus secuelas de muerte, destrucción, hambre y crisis humanitaria y financiera. Un principio básico de las ciencias sociales, y yo soy socióloga, es que para mirar de cerca es preciso mirar lejos, hacia conceptos universales y experiencias diferentes. Para ello nos ayuda Hannah Arendt, quien examina las corrientes subterráneas en la historia europea que prepararon el advenimiento del fenómeno totalitario y caracteriza las instituciones, la ideología y la práctica de los regímenes estalinista y hitleriano.
el antisemitismo, el imperialismo y el totalitarismo. Es ella quien por primera vez habla de los crímenes de lesa humanidad en todas situaciones en las que, y cito, al tornarlos superfluos, cosas, los hombres pierden su dignidad. Así, lo que las ideologías totalitarias pretenden es la transformación de la propia naturaleza humana. Me atrevo a evocar este concepto, el de crimen contra la humanidad, en este foro, porque forma parte del derecho humanitario internacional hoy y es claro que con precedencia a la creación de las Naciones Unidas al fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando se condena en la Carta el colonialismo, e incluso mucho antes de la aprobación del Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional, la obra de Roger Casement produce escándalo e inquietud social y política en Londres y las capitales europeas de las potencias responsables, incluyendo a la propia Gran Bretaña, que han dividido el continente africano entre ellos en la conferencia de usted dijo Viena, yo había dicho Berlín en 1985. Perdón, no quise corregirla, simplemente quería corregirme a mí misma. Y estas 17 poderes europeos han cedido al rey belga un territorio 85 veces más grande que Bélgica, con 20 millones de habitantes, y que comercian con las colonias las riquezas naturales extraídas mediante la tortura, el engaño y la usura, a cambio de avalorios, fusiles y chicotes. Más aún, este acto abre el camino para lo que más adelante en los juicios de Nuremberg viene a inscribirse en sus estatutos como crímenes contra la humanidad. Es clara la estrecha conexión entre crímenes contra la humanidad y la idea de derechos humanos fundamentales y su protección, más tarde consagrada en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los dos pactos internacionales. Por eso el novelista consagra en su epílogo que a pesar de la campaña inglesa para desprestigiarlo y con la evolución de las costumbres, el nombre y el prestigio de Roger Casement se une a la causa de la defensa de la dignidad de las personas y los derechos humanos. Aquí quisiera interponer una nota personal, breve. Mi carrera internacional me ha llevado por muchos derroteros. Tengo vivas las imágenes y las sensaciones de plantíos de papas por mujeres y hombres bolivianos en las altas cimas andinas, las escuelitas de Haití que no tenían techo, tiza ni cuadernos, los valles de los territorios tribales de Pakistán, donde yo, la única mujer del equipo, podía entrar en las casas, donde las mujeres dibujaban el mapa de las necesidades básicas de su pueblo. Una fuerte impresión fue conocer de cerca el colonialismo europeo en la forma de la explotación brutal de las colonias de ultramar por Portugal, que acabó en 1975 con la Revolución de las Flores, librándolas a su suerte de países estrujados, sin recursos humanos ni infraestructura, con poblaciones hambrientas y desplazadas y sin más futuro que la ilusión de la libertad y el apoyo internacional. Viví y trabajé en una de ellas en Mozambique por 4 años a partir del 84, cuando el gobierno recientemente, que había surgido de la resistencia por décadas desde los campos de entrenamiento de guerrilleros en Tanzania y las aulas universitarias de Francia, Suiza y Alemania del Este y otros, resistía los embates de una guerra civil forzada por el régimen del apartheid, qué peor expresión de colonialismo y racismo, y los antiguos colonos portugueses que se habían refugiado en Sudáfrica al salir de Mozambique. Luchamos juntos para restaurar la producción, la naturaleza, la humanidad de mujeres y hombres, niñas y niños, no como un acto de caridad para hoy, sino como un paso a un futuro. Durante esos muchos años mi horizonte se amplió, y debo decir que aquí quiero plagiar a Vargas Llosa. Entendí mejor la vida, la realidad humana, la tragedia y el dolor de hombres y mujeres, lo que me ha permitido navegar los círculos internacionales diplomáticos y técnicos siempre en búsqueda de su sentido humano. Una última palabra, el tercer plano al que me referí, el novelista y la importancia del lenguaje. El sueño del celta es un viaje reparador por la historia de la humanidad, a mi juicio. Pone palabras y da nombres a crímenes, animales sin alma, por ejemplo, y a sueños, la emancipación, otro ejemplo.
Confieso que estuve a punto de armar un glosario, eso ya lo dije. Vargas Llosa desensueña y encarna los sueños en versos de Pedro Salinas, el poeta español. Resucita a un héroe y lo muestra como es, o como él lo ve quizás, un ser humano con pies de barro. También reanima a los perpetradores sin juzgar, mas con el ánimo de Arendt de establecer qué sucedió, por qué sucedió, cómo pudo suceder. El crimen queda en los hechos y sobre todo en palabras. El criminal es juzgado, si no por la justicia, por la historia. Pregunta, ¿la Corte Penal Internacional o la Corte Interamericana de Derechos Humanos habrían podido revelar y punir a los criminales de esta historia y reparar el impensable daño causado a la humanidad? Hoy estamos enfrentados a encarnar nuevos conceptos que esconden horrores. Apartheid de género, migración climática, privacidad en el mundo digital, fake news, bueno, en la época también existían. Sin duda, palabras doctas, antiguas y nuevas. Pueden ser precisas si visibilizan, dan vida a la memoria y por tanto no tienen fin. O pueden nublarnos. Muchas gracias. Muchas gracias a Marta Aurás por su exposición. Corresponde el turno ahora de las preguntas. Invitamos a la ministra Vivanco a ocupar el micrófono principal y a Marta a ubicarse en su asiento original, por favor. Están las preguntas disponibles ya de todas las personas que están conectadas al Zoom. Por lo tanto, le doy la palabra ya a la ministra Ángela Vivanco. Así es, tenemos preguntas escritas, preguntas mandadas por mensaje, así que tenemos aquí una colección. Bueno, lo primero, por supuesto, felicitar las tremendas exposiciones que hemos escuchado esta tarde, porque si hay algo que hemos conseguido en este ciclo es que hemos hablado de los autores, de sus obras y sus personajes, pero también hemos hablado de la vida del ser humano, ¿no? Que es la tremenda extensión que este tema tiene, ¿no? Cómo las obras son de alguna manera un reflejo, un relámpago, ¿no es cierto?, de una problemática que es mucho más grande y que por supuesto justamente toca a la justicia, ¿no?, a la justicia en cuanto a administración de justicia y a la justicia en cuanto a valor, ¿no?, que es un elemento mucho mayor, ¿no? Así que ha sido de veras extraordinario, ¿no?, y un privilegio escuchar a nuestros expositores. Preguntas para nuestros expositores. En primer lugar, para el magistrado Jaña. ¿Cuál es el rol que debe tener la judicatura frente a la identidad y preservación cultural de los pueblos indígenas? Bien, gracias por la pregunta. La pregunta tiene mucha actualidad. Estamos en una sociedad cambiante, una sociedad que requiere incorporar no solamente las normas como tales, sino que también la cultura. Y a lo largo de estos últimos años existe ciertamente no solamente la conciencia, sino normas concretas de respeto a los pueblos indígenas y pueblos originarios. Tratados internacionales que además generan el marco o paraguas de respeto a aquellos, los que de manera personal creo que también es posible reconducir a través de las normas básicas sobre derechos humanos. Tratados internacionales sobre derechos humanos, al hablar sobre las personas, deberían, creo yo, ser suficientes para poder abarcar los del grupo originario. Lamentablemente nos hemos dado cuenta que a veces para que las cosas funcionen tienen que estar escritas, y escritas detalladamente, con nombres y apellidos. Pero sin duda que ese marco jurídico general es aplicable a los tribunales de justicia, y tenemos también normas específicas al efecto. Muchos estatutos se refieren a aquello. Solamente un ejemplo podríamos darlo. La consulta indígena, cuando se requiere algún tipo de proyecto de evaluación, o cuando se piensa en
realizar algún tipo de actividad que pueda afectar a pueblo originario. Eso hace un par de años atrás no existía. Las cosas se llegaban y se hacían por quien de alguna manera tenía el capital para hacerlo. Hoy día ha cambiado, para bien por supuesto. Por lo tanto, el rol de la judicatura es muy importante en relación a la temática concreta. Muchas gracias. Para la profesora Albornoz, ¿cumple de alguna manera Roger Casement el arquetipo del héroe que consigue ir más allá de lo pensado, ¿no es cierto?, y de alguna manera exponer una situación que le parecía injusta e incluso obtener estos resultados, pero finalmente ofrendar su vida y terminar traicionado por el sistema? Hablo directo, ¿cierto? Sí. Escucha. Gracias por la pregunta. El arquetipo de héroe va variando en función del contexto histórico que espera un héroe. No es lo mismo el héroe griego que el héroe medieval, que el héroe actual de los que andan volando con capa y la cara pintada. Y en la época pienso que sí, desde el minuto en que mueve literalmente cielo, mar y tierra, sus redes, ninguno de los tres se refirió a sus redes, que son enormes humanamente hablando, profesionalmente hablando, lingüísticamente hablando, una variedad, hombres, mujeres. En la novela aparece una historiadora que lo conduce hacia la causa irlandesa. Se mencionaron sus parientes que lo habrían influenciado, y en ese sentido yo creo que sí fue un héroe de su época, porque con mucho esfuerzo, proviniendo, diríamos hoy en día, de una familia desarticulada, perdiendo sus dos padres y madre muy joven, siendo bautizado subrepticiamente, como recordó nuestra compañera, sin recursos, sin haber terminado la educación. A partir de su trabajo cotidiano fue capaz de dar vuelta al discurso progresista, positivista, en el mejor sentido de la palabra, y manifestarse como luchador, como un héroe, podría ser, pero también un activista arriesgado, porque conocemos mucha gente que es activista desde el escritorio o desde el anonimato, pero él se expuso, escribió informes que los firmó, porque podría haber dicho Departamento de Asuntos, no, él con su nombre y apellido. Así que fue un héroe. Ahora, tal vez hay que rescatarlo más. Como yo les decía, no lo conocía, y a partir de ahora mis clases lo van a incluir claramente, y con referencia a este seminario y a este ciclo, porque justamente hay que recordar el contexto en el cual van apareciendo las cosas. Pero yo debo confesar que tengo problemas con la palabra héroe, porque a mí me gusta la historia no en función de los padres de la patria y los héroes de la gesta, sino que de justamente los carne y hueso, y creo que él era más carne y hueso que héroe, pero podría ser. Gracias. Muy interesante. Para la profesora Mauraz, justamente sobre esa línea, ¿no es cierto?, la humanidad de Casement, ¿no? Incluso las paradojas y la ambigüedad. El hecho de que haya sido un escindido o un excluido, ¿puede haber sido, Marta, una condición que facilitó la comprensión de lo injusto de lo que veía, que quizás no hubiera podido haberlo visto si no hubiera tenido él mismo esa suerte de exclusión? Muchas gracias por una pregunta que es muy de opinión, ¿no? Yo creo que sí, usted tiene toda la razón, que efectivamente el sufrimiento, las carencias, los sueños no cumplidos, ¿no?, constituyen un material importante para ir conformando, ¿no?, una personalidad de mucha entrega y al mismo tiempo de mucha duda, como es la de Roger Casement. Y eso en sí mismo ya lo hace sufrir enormemente. Siempre evoca a su madre. ¿Y por qué evoca a la madre? Porque la madre, primero, muere temprano, y segundo, era todo lo que nunca fue su entorno familiar, el cariño, ¿no?, la emotividad.
y también la religión. Y a pesar de que se declara agnóstico en un momento determinado, lucha con su necesidad de no solo creer en Dios, como puede ser en cierto modo un agnóstico, sino además acercarse a una comunidad que cree lo mismo. Todo eso constituye el material para una persona que es capaz de sufrir para conseguir lo que cree que es necesario. En este caso, la lucha por sus ideales, ¿no? La libertad, la justicia. Y eso para mí es lo que es interesantísimo del personaje. Yo tampoco lo conocía, pero me parece además que Mario Vargas Llosa, la verdad es que hace una apología enorme, ¿no? de este personaje. No sé qué lo motiva, pero no sé si es solamente la formación francesa o no sus orígenes peruanos o lo que sea, pero me parece que en ese sentido hace mucha justicia a una persona que a mi juicio es un héroe. Los héroes pueden ser de carne y hueso. Así es. Así es. Bueno, debo agradecer varios mensajes afectuosos que nos han llegado de nuestro público de hoy día. Nancy Valenzuela nos comenta que ha estado muy contenta siguiendo este ciclo. Jimena también lamenta que este sea el último, pero ya dije que hay una sorpresa para fin de año y seguirá otro ciclo, así que no temer de que van a acabarse los ciclos. También Juan Marcelo Tobar nos escribe, dice que le ha servido mucho y le ha traspasado a sus alumnos muchos de los temas que hemos tratado acá, así que realmente solo agradecerles los afectuosos comentarios que nos han hecho. Y vamos a cerrar esta ronda de preguntas con una pregunta común para nuestros 13 grandes expositores de hoy. Toda esta situación, ¿no es cierto?, avance, ¿no es cierto?, lucha y caída también de Roger Casement frente a las situaciones de abuso. Si sucediera hoy, ¿tendría un mejor destino o todavía nos vemos enfrentados a los mismos problemas, quizá con otros rostros, otras normativas, otras dificultades? Magistrado. Difícil pregunta. Esa es la idea, pues, magistrado, que sean difíciles. A ver, para mí Casement fue un resiliente en términos actuales. Superó todas las dificultades que le puso la vida, tal como lo han comentado, desde la pérdida temprana de su familia. Y pareciera ser que además era un hombre muy solo, muy solitario. Tenía relaciones, por lo menos de lo que uno puede destacar del libro o visualizar, con poquitas personas. Particularmente su prima, Glee, quien aparece dentro del libro como su confesora y su amiga. Pero más allá, pareciera ser que las relaciones no fueron muy potentes. Entonces, un hombre resiliente, solitario, que de alguna manera lo que pudo hacer y avanzar lo hizo al alero, como también dijo acá la profesora, tenía de alguna manera una espalda que lo apoyaba, la institucionalidad. Pero cuando lo que empezó a realizar Casement de alguna manera empezó a molestar a esa institucionalidad, ese paraguas de protección, ese sostén que lo mantenía en el lugar que había podido llegar, de alguna manera empieza a tambalear y se fractura. Por lo tanto, esa, entre comillas, soledad en términos generales, de no tener redes que de alguna manera pudieran levantarlo, creo que le jugó en contra. Lamentablemente creo que en la actualidad pudiera eventualmente pasarle lo mismo a alguien que, como Casement, sin tener algún tipo de red, no estoy refiriéndome a redes necesariamente de poder institucional, sino puede ser
el poder de tener un público, de seguidores, de personas con las que tenga algún tipo de conexión. Pudiera eventualmente no tener un buen final. Pero esto está dentro de lo que uno cree. A lo mejor es más fácil luchar ahora en contra de las injusticias. Las tecnologías de la información han permitido de alguna manera poder abrir, democratizar la discusión, tener un mayor control sobre el ejercicio del poder. Y creo que eso sí es positivo. Entonces, a lo mejor un Rogers Casement con estas condiciones podría tener, a lo mejor, no obstante estos minutos de ser una persona solitaria con no muchas redes íntimas, sí a lo mejor a través de cómo estamos viendo la sociedad ahora, muy digitalizada, muy democratizada, con otro tipo de comunicaciones, pudiera a lo mejor haber resistido mejor el embate que tuvo en su momento. Muchas gracias. Profesora, la escuchamos. Gracias por la pregunta. Yo voy a ser más trágica. No soy para nada militante de las causas que mueven a los jóvenes hoy en día y a personas no tan jóvenes, como la defensa de la naturaleza, especialmente la defensa de grupos campesinos, de sociedades indígenas, de marginados de todo tipo, y la Amazonía sigue siendo un lugar de ese protagonismo. Y voy a ser más trágica porque existe una contabilidad de líderes, luchadores por esas causas que han sido desaparecidos, que han muerto, que han sido raptados, que de repente no están. Y creo que ahí tenemos un problema a pesar de la digitalización y del desarrollo de las redes sociales. Son líderes que no están en el medio de la ciudad precisamente, pero que creen que hay que defender el bosque, la selva, el parque, la laguna, el humedal, el volcán tanto, y que se mueven hasta allá y que se comunican por las redes sociales hasta allá. Y creo que ese tipo de lucha, que es la actual, que, insisto, no es la ciudad y no es la explotación, es la protección de los seres vivos que no se desplazan y no se comunican con lenguaje que nosotros podamos entender, generan líderes y activistas que a mí me evocan Casement. Porque creo que ahí sería pedirle peras al olmo, esperar un líder a inicios del siglo XX que pudiera ir a hablar a las cámaras de senadores o que tuviera efectivo resultado con las aristocracias europeas, que no tenían peras al olmo, creo, precisamente la capacidad para entender, porque estaban en otro registro. Entonces yo pienso que Casement hizo lo que podía, con todo realmente hizo lo que podía. Y en ese contexto, los líderes que actualmente hacen lo que pueden por fuera del sistema están empezando a ser desaparecidos. Y ahí yo me pongo trágica, porque como historiadora considero que es grave, considero que ahí hay que reaccionar. No sé cómo, yo miro para atrás, pero puedo detectar que eso está. Entonces, ahí está mi respuesta. No es muy alentadora, pero yo tampoco hago ficción para el futuro. Ahí trabajan otros. Gracias. Muchas gracias. Profesora. ¿Tendría un Roger Casement mejor destino hoy? Yo creo que la respuesta, como debe haber sido en ese tiempo, si se hubiera puesto esa pregunta, es mixta. Sí y no. Por un lado, bueno, tuvimos dos guerras y después y la posguerra trajo un tiempo al menos largo, aunque otros podríamos considerarlo más bien corto, pero por lo menos 50 años, ¿no?, en que imperó la idea de que no podía haber más guerra. Hoy día mismo, esta semana, ya sabemos que eso no es verdad, ¿no? Y en ese sentido digo, es mixta. Las Naciones Unidas, a mi juicio, no solo porque yo he trabajado prácticamente toda mi vida con Naciones Unidas, pero la he vivido, ¿no?, ofrece esa institucionalidad internacional de la que hablaba el profesor Jaña. Pero las Naciones Unidas es tan buena como sus miembros
sus Estados miembros, ¿no? Son buenos o menos buenos. Y el secretario general hace lo que puede. En cierto modo, casi podríamos considerar al secretario general un héroe del momento, que habla y uno no sabe si alguien lo escucha, la verdad. Me parece trágico. Y me parece trágico precisamente hoy, en que tenemos dos guerras que tienen la posibilidad de transformarse en guerras nucleares y en guerras mundiales. Y eso no es algo que pensábamos ni siquiera hace 10 años atrás. Por otro lado está la cuarta revolución industrial, que es, ¿no?, la digital. Y la digital también ofrece desafíos y ofrece oportunidades. Por un lado, la información puede circular, pero también puede adulterarse, como hemos dicho, para propósitos específicos. Y en consecuencia es muy difícil navegar para una persona que por sí sola se empeña en hacer un cambio fundamental para la humanidad. Es muy difícil navegar en esas aguas. La lección a lo mejor es que la tecnología digital lo que enseña es que la comunidad de pensamiento afín tiene más posibilidades de entenderse, de juntarse y de armar un futuro. Y en esa nota quiero dejarlo porque respecto de la otra cuestión que me preocupa enormemente, y mencioné de alguna manera, que es el cambio climático, sus efectos y la negación o al menos la lentitud, ¿no?, de prácticamente todos los líderes en el mundo, puede significar realmente una debacle que ningún Roger Casement va a lograr parar. Bueno, muchísimas gracias y sentidamente a nuestros extraordinarios expositores y a las 200 personas Sí, que más de tuvimos, 200. más de 200, que tuvimos escuchándonos a través de Zoom y a través del canal del Poder Así es. Judicial. Nos honra, nos alegra. Agradezco el saludo de don Carlos Baldovino, del Tercer Tribunal Ambiental, y también de Violeta Muñoz, que nos mandaron mensajes en el mismo sentido, felicitando el ciclo y, por supuesto, a nuestros grandes expositores. Muchas gracias al magistrado, muchas gracias a nuestras profesoras que nos han compartido su sapiencia, su experiencia y su preocupación por estos temas. Coincido con la visión que se ha dado acá, en el sentido de que el mundo ha progresado, pero conjuntamente como el mundo ha progresado, la barbarie siempre reaparece, ¿no? Parece ser una triste condición humana. Y justamente la profesora Maurás evocaba una situación terrible que se está viviendo en este momento en el mundo, una guerra que ya lleva un año por una parte y una violencia desatada y terrorista en una situación que se genera ahora, por lo cual nos hace solamente pensar que la barbarie no se ha superado y que justamente por eso el tema de la justicia no es un tema solo de administración, sino que de valor, como lo decíamos al principio. Julio, ¿les contamos la sorpresa? Le doy el privilegio a usted. Me parece muy bien. Bueno, este ciclo, desde el punto de vista de las sesiones por Zoom, exclusivamente por Zoom, esta es la última, pero vamos a tener una sesión de cierre y despedida del ciclo. No es que van a terminar los ciclos, después lo vamos a tener otro. Pero de este ciclo vamos a tener una sesión de despedida el día 22 de noviembre a las 2 de la tarde, que se va a efectuar en el edificio del ex Congreso, frente aquí al Palacio de los Tribunales, y que va a tener varios expositores. Se va a tratar del juez como personaje literario, el juez transformado en un personaje literario. Vamos a tener expositores que van a estar presencialmente ahí, uno de ellos, que es un escritor, va a estar desde España. Y lo bonito que tiene este ciclo es que se van a poder sumar a él presencialmente quienes se inscriban y también por Zoom quienes estén lejos y no se puedan sumar presencialmente. Ya vamos a difundir los documentos para la inscripción y vamos a tener un bonito cierre
de esta actividad que ha sido para nosotros muy satisfactoria y de la cual la Comisión de Lenguaje Claro se siente muy satisfecha. Así que los dejamos cordialmente invitados para el 22 de noviembre y ya vamos a hacer la difusión para que ustedes se puedan sumar a esa iniciativa. Y ahí, cuando termine este ciclo, les vamos a contar de qué se va a tratar el próximo ciclo. Que también tiene una sorpresa. Así es. Agradecemos a los más de 200 conectados en esta jornada, a los 3 panelistas y, como decía la ministra, atentos por favor y atentas porque pronto vamos a informar cuáles son las inscripciones para la actividad del 22 de noviembre. Nos vemos. Hasta pronto. Muchas Están cordialmente gracias. invitados a los 3, por supuesto. Muchas gracias.